Borges es eso, es un misterio permanente. ¿Existe la posibilidad de que la ciencia nos haga inmortales alguna vez? Ni siquiera con una mayoría opositora entre el 93 y el 98 en las cámaras, se logró que se enseñe en las escuelas como una asignatura la historia del periodo autoritario. Hoy esta generación más joven tiene una idea muy pobre de lo que fue el electronismo. ¿Y qué es el infinito, Mengo? Es lo mismo que un instante, decía Borges. Bibliotecast, una lectura del presente escrita en el pasado. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro de Bibliotecast en este ambiente tan agradable, rodeado de libros, rodeado sobre todo de voces que nos hablan del pasado, pero con esta presencia en el presente y sobre todo tan proyectados al futuro. Hoy nos acompaña un médico, un investigador, un periodista, un comunicador, un especialista en historia también, y además uno de los pocos paraguayos que pertenecen a las tres academias más importantes, sin duda alguna: la Academia Paraguaya de la Ciencia, la Academia Paraguaya de la Historia y la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Qué combinación, ¿verdad? Además, experto en bioética y de una familia patricia en cultura y comunicación. La madre fue una de las primeras que estuvo en la televisión paraguaya enseñando también. Bueno, le agradecemos mucho, nos sentimos honrados, felices de recibirle al doctor Alfredo Boxiapaz Mengo. Hola, bienvenido. Ana. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo, un placer compartir estos momentos con el centenario y contigo. Ay, pero bueno, para nosotros realmente un privilegio. No es fácil tenerlo a él, como ustedes saben. Él se dedica a múltiples actividades, sigue ejerciendo como médico y aparte, imagínense, investiga, escribe, lee. Entonces agradecemos mucho que nos dediques este tiempo, sobre todo para dejar tus pensamientos. Como te digo, un placer. Muchas gracias. Bueno, nosotros siempre partimos de un libro y bueno, hablamos contigo, vimos con un libro que vos has leído, que bueno, que también nos ha atraído a nosotros mucho la atención, el Aleph de Borges y concretamente el cuento, ¿verdad? Que nos parece un cuento muy, no solamente a nosotros, ¿verdad? Es un cuento muy universal, enigmático y a la vez con esas particularidades propias del clasicismo, porque abarca temas que son atemporales. Y en ese sentido nos gustaría hacerte, la primera pregunta que nos gustaría hacerte tiene que ver con esas tres vertientes a las que mencioné recién de estas tres academias, ¿verdad? Desde ese lugar de la Aleph donde se puede ver, desde ese punto donde se puede ver esa totalidad. ¿Vos cómo conciliarías en tu mirada, en tu lenguaje también, si es posible, la ciencia, la política, la historia, la literatura, el registro? ¿Cómo concilias si lo haces? Bueno, yo soy médico hematólogo. Básicamente, yo entiendo de glóbulos, ¿verdad? Hay que empezar por ahí. Pero los glóbulos son aburridos, así que en el tiempo libre que me deja la medicina, a la cual me dedico todos los días, tanto a nivel hospitalario como a nivel privado, me puse a investigar un poco el pasado reciente, ¿verdad? Tengo 17 libros escritos, la mayor parte de ellos sobre nuestro pasado más reciente. No soy un historiador en el sentido pleno de la palabra, sino un conocedor de la memoria de lo que me tocó vivir, lo cual abarca fatalmente el electronismo, ¿verdad? Y la transición democrática. Y luego, por esos azares del destino, por una equivocación del que me invitó, Juan Andrés Cardoso, a escribir una columna, me volví columnista del diario Última Hora. Escribo en Última Hora hace un cuarto de siglo, toda la semana, sobre temas esencialmente políticos, aunque a veces toco otros temas también, ¿verdad? Digo equivocación porque él me había invitado a escribir una columna. Yo entendí que tenía que escribir toda la semana. Así que la semana siguiente envié otro comentario, parece que les gustó y siguieron esperando. Al cuarto comentario les pedí que me paguen. Y se instituyó una relación que con Última Hora es muy, te diría, histórica. Entonces me di cuenta que mi vida nunca más iba a ser la misma. No iba a ser simplemente la vida de un médico, sino de alguien obligado por propio instinto de curiosidad y también por la obligación de enfrentar cada semana el síndrome de la página en blanco, a estar atento a lo que pasaba y a investigar lo que había pasado, ¿verdad? Creo que eso me da un poco una visión de múltiples miradas de la realidad
cuando, como ocurre en el Aleph, uno termina comprendiendo que no entiende mucho de ninguna de las tres cosas, ¿verdad? Que la realidad supera a lo que uno puede alcanzar con la lectura o con la escritura. Y a veces supera la palabra misma. Hay una insuficiencia de la palabra, ¿verdad? Que Borges describe magistralmente en este cuento. Bueno, en realidad es un libro que tiene una quincena de otros cuentos, pero que termina con uno que se llama el Aleph. ¿Sí? El Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y concentra allí una simbiosis extraña entre el instante y lo infinito, ¿verdad? Y el cuento de Borges, que lo escribió en 1945 y lo publicó en la revista Sur de Virginia Ocampo, en donde estaban Bioy Casares y tantos otros escritores argentinos, después se convirtió en un libro con ese nombre 4 años después. Y se convirtió también en una obra esencial para entender a Borges. Porque Borges, yo no soy un borgiano, ¿verdad? Para nada luego, para nada. Incluso no he leído toda su obra, porque Borges intimida. Es un lector un poco difícil de entender. Pero cuando uno entiende las claves de su escritura, esa magnífica posibilidad de congeniar lo trivial con lo infinito, con lo universal, con lo esencial, con la filosofía más profunda, y además darle un toque irónico y un fino humor, hace de Borges un escritor superior, ¿verdad? Y probablemente el Aleph concentra esa esencia de las características de la escritura de Borges, que desborda una erudición superior, un conocimiento de lenguas antiguas, de la mitología, de los caracteres, hasta de los arrabales porteños con el compadrito, los cuchilleros, y a la vez el conocimiento tan profundo de autores ingleses, porque él vivió en Europa mucho tiempo. Es realmente apasionante. Hay que disecarlo al leer, bueno, hay que apurarse, porque uno va encontrando significados e impresiones que en una primera lectura pasan desapercibidos a veces, ¿no? Claro. La historia del Aleph es fantástica en ese sentido, porque transita por el argumento banal de una persona enamorada de una mujer, Beatriz, que se había muerto, pero sigue visitando su casa y conversa con su primo, Carlos Argentino. Es un escritor pretencioso y bastante mediocre. Y es Borges contado por Borges, es decir, es un Borges que está en primera persona, pero desdoblado. Desdoblado, sí. Es Borges contando la historia de otro Borges que descubre el Aleph, que es una especie de diminuta esfera que se encuentra en el sótano de la casa de ese primo y que tiene todos los puntos del universo concentrados en un solo punto. Todo lo que ha sucedido y va a suceder está allí en esa pequeña esfera tornasolada, como describe él, que lo hace conocedor de todo lo que sucede en el universo, pero a la vez demuestra la insuficiencia de la palabra. Claro, imposibilitado de traducir todo eso. Imposibilitado de describirlo, de entenderlo, de explicarlo. Y mientras tanto la historia banal sigue, de envidias, de un premio literario que no gana, que gana el primo. Pero él, sin embargo, es poseedor de todo el conocimiento del universo, imposibilitado de transmitirlo en letras, ¿verdad? Es realmente un libro apasionante, con todas estas trampas literarias que hace Borges, porque al final tiene un epílogo en donde niega lo que antes había contado, sí. y a propósito induce a más confusión de un libro que de por sí ya es difícil de entender, ¿verdad? A mí me apasiona leer ese tipo de literatura porque es desafiante, ¿verdad? Es desafiante porque requiere una cierta cultura general, un cierto conocimiento de cosas que normalmente la mayoría de los escritores no recurre, ¿verdad? Y decime una cosa, ¿a vos al leer esto te es más fácil comprender la realidad del Paraguay? La realidad del Paraguay es inentendible hasta para la También. Este es un país muy complicado, ¿verdad? Que tiene características socioculturales y políticas que no se ven en otros países, ¿verdad? Somos, en primer lugar, característica marcante, aislados del mundo, mediterráneos, lejos de todas las costas y de las grandes urbes, y con una historia muy particular, llena de caudillos y autoritarismos
y con una historia reciente que no tiene parangón en ninguna otra parte del mundo, que el mismo partido político que apoyó al dictador derroca al dictador y continúa gobernando con reglas democráticas hasta ahora, y está hace 70 años, en un país donde la teoría parece autodestruirse todo el tiempo, ya lo decía Elio Vera, ¿verdad? Es un país complicado donde se derrumban todas las teorías políticas y sociales, porque tenemos nuestra idiosincrasia y nuestras características que curiosamente nos hacen universales, humanamente universales, pero diferentes. Y porque al final padecemos de los mismos calvarios, suplicios, ansiedades y angustias de todo el mundo, pero con nuestras particularidades folclóricas. Claro. Como los mitos. Como la sopa dura. Claro. Claro que es una particular. Pero y en ese sentido, y volviendo a Borges, y lo que decías recién, ¿hay un miedo a la memoria? ¿Hay un miedo a recordar? ¿Hay un temor? Sí, claro que hay. Bueno, Funes el Memorioso es un personaje del propio Borges, ¿verdad? Un hombre atosigado, atormentado, porque no podía olvidar nada. Y sin embargo la memoria es indispensable. Entre todas las musas de la mitología griega, Némesis, la musa de la memoria, era la más importante, ¿verdad? Estaban las de las artes, del baile, pero Némesis era la que regía a las otras. Es decir, desde la antigüedad la humanidad se dio cuenta que es necesario preservar la memoria, incluso antes de que se invente la escritura, ¿verdad? Pero a la vez, al cerebro humano le resulta imposible recordar todo. Va descartando cosas a veces por dolorosas, a veces por nimias, por poco importantes, y a veces porque nos conviene. Como sociedad, como partido, como gobierno, que es lo que ha sucedido aquí, en donde desde que cayó Stroessner, los emprendedores de la memoria, y cuando hablo de emprendedores de la memoria, cito a Elizabeth Yelin, que es una especialista en estos temas en Argentina, y que los define así, en primer lugar, a los supervivientes de la tortura, por ejemplo, a las víctimas de los torturados, desaparecidos y apresados sin juicio, es decir, los familiares. Y se extiende a individualidades que han dedicado tiempo y esfuerzo a tratar de rescatar ciertos acontecimientos que de otro modo serían olvidados, ¿verdad? Organizaciones también. Por ejemplo, en el caso que estoy citando de la dictadura de Stroessner, uno no puede hablar de la memoria sin recordar al CIPAE, al Comité de Iglesias para Ayuda de Emergencia, ¿verdad? O incluso al CDE y a organizaciones que lograron algunas conquistas, como la preservación de los archivos del horror, por ejemplo, ¿verdad? Como la constitución de lugares de la memoria en instituciones que antes eran lugares de tortura, pero que en general han perdido la batalla. Es decir, hemos perdido la batalla. Mirando desde lejos, no hemos logrado constituir una memoria fehaciente, honesta, verdadera, sobre lo que fue el periodo autoritario en Paraguay. Hemos perdido la batalla frente a una estructura estatal, casi diría persistente, incluso en democracia, de no mirar atrás. Claro, nuestra transición democrática fue una transición tutelada por el stroessnerismo. Es decir, sin Stroessner, pero con stroessnistas. Ningún interés tenían en mirar hacia atrás porque se iban a dar de cara con sus propios crímenes, ¿verdad? Por eso tuvimos una transición tan lenta y tenemos un pueblo tan olvidadizo. Es difícil imponer la desmemoria, aún así. Fíjate que lo intentaron en Argentina, en Chile, en Uruguay. En Uruguay se llamó ley de imprescriptibilidad o de caducidad de los delitos cometidos en determinado periodo de tiempo. En Chile una ley del perdón, del nunca más, ¿cómo era? Del olvido, del punto final en Argentina. Y sin embargo, desde el fondo de la sociedad sigue surgiendo ese deseo de conocer la verdad para que haya justicia y reparación, ¿verdad? En otros países fueron más potentes que nosotros. También tuvieron más desaparecidos y muertos. Pero en general creo que los emprendedores de la memoria han perdido la batalla frente al olvido. ¿Y eso con el tiempo no se resarcirá? A medida que pasa el tiempo es más difícil, ¿no?
Se aleja más. Sí. Pero entonces, según lo que vos estás hablando, durante todos esos años también, tampoco se había abordado la memoria, por ejemplo, de las múltiples revoluciones, de las crisis sociales, de la misma historia de la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Chaco, la revolución del 47. Claro. Tenemos luego, vos sabés muy bien, Ana, una tradición ágrafa. Claro. El paraguayo no escribe, ¿verdad? Elio Vera decía que escribía bajo intimación notarial únicamente. Entonces, muchos de nuestros políticos y personajes que tuvieron alguna implicancia en nuestra vida reciente no dejan memoria. Son pocos los ejemplos de personas que han escrito su propia experiencia. Y cuando la escriben, muchas veces lo hacen desde una posición de partidizada tan sectaria que termina siendo propaganda y no historia, ¿verdad? Entonces, se está dando ahora recién que van surgiendo generaciones más jóvenes de historiadores que están haciendo un revisionismo muy útil y muy novedoso sobre lo que se escribió en el pasado de nuestra historia. Fíjate que la historia fue utilizada en Paraguay para imponer doctrinas o ideologías o partidos, ¿verdad? Por ejemplo, el nacionalismo reivindicado por el Partido Colorado, el lopismo reivindicado por la ANR, surge sobre todo con la literatura de Juan Eoleari, Claro. y Natalicio y otros que pintaban una historia que no es real. Paraguay tuvo, y se repite hasta hoy, increíblemente, Paraguay tuvo un pasado heroico. Éramos un gigante, hasta hoy dice el presidente Peña, un gigante que resurgirá. Se decía que en la época de Carlos Antonio López o de Francia no había analfabetos y que era una potencia con el primer ferrocarril del país. Y, bueno, es una exageración, ¿verdad? Por supuesto. En la misma época, en España, que era de donde provenían nuestros educadores principales jesuitas y civiles, tenían en las ciudades 50% de analfabetos. Entonces, una excolonia en un lugar lejanísimo, mediterráneo, ¿cómo no va a tener analfabetos? Claro. Para empezar, un dato que no es irrelevante. No había, las mujeres no iban a la escuela. Claro. No había educación femenina. Entonces, ahí ya tenía la mitad de la población. Si teníamos una mayoría de población indígena que no se visibilizaba en los censos, pero existía, tenía otra buena parte de la población que no leía. Claro. Es decir, son inventos. Y a partir de ahí surge la historia que todo ese mundo maravilloso, ese pasado tan bello, se destruyó por el genocidio y que vino convenientemente un general, Bernardino Caballero, a ser el primer reconstructor. Y luego vienen unos gobiernos liberales que vuelven a destruirlo todo por la anarquía permanente. ¿Y quién viene? El segundo reconstructor. Y así se construye un hilo histórico absolutamente falso, pero que se enseña en las escuelas y se aprende como si fuera una verdad. Ese no es un olvido, es una desmemoria escrita por los dueños del poder, ¿verdad? Pero ahora está surgiendo, como te decía, una generación curiosamente instalada a partir de que en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, se creó una cátedra sobre la historia paraguaya. Y es lamentable decirlo, pero buena parte del nuevo impulso de investigaciones sobre el Paraguay surgieron de jóvenes investigadores argentinos. Hoy en día sí, muchísimos paraguayos que estudiaron allá o que estudiaron acá le están dando un nuevo influjo, un nuevo impulso, a la investigación histórica. Entonces, esa ficción, ¿verdad?, que nosotros encontramos en Borges y que también abreva en documentos, porque él mismo señala, y hay algunos que están contrastados y podemos ver que son reales. Y otros son ficticios. Totalmente ficticios. Entonces, eso pasa en la historia paraguaya. Claro. ¿Verdad? Ahí sí se dio también una ficción. Claro, se dio un desliz borgiano. Absolutamente. Sobre todo en Oleari, ¿verdad? Que Sí. da gusto leerlo porque uno dice, ¿cómo puede decir esto? Sí. Y sin embargo, después se repite y se vuelve verdad, de tanto repetición. Y lo que no se quiere recordar es que se borra. Por ejemplo, ni siquiera con una mayoría opositora entre el 93 y el 98 en las cámaras, se logró que se enseñe en las escuelas como una asignatura
la historia del periodo autoritario. Se enseñó de manera voluntaria, como una alternativa, pero nunca se le dio importancia, ¿verdad? Hoy esta generación más joven tiene una idea muy pobre de lo que fue el estronismo. Y si no hubieran aparecido los archivos del horror, con esos 5 toneladas de documentos que cuentan la historia oculta de 40 años, hoy la visión que tendríamos de Stroessner es la de un viejito muy bueno, apacible, que era engañado por un entorno muy, muy salvaje, ¿verdad? Que cometía algunas violaciones de derechos humanos. Felizmente aparecieron, ¿verdad? Y sirvieron de documentación para intentar una reparación histórica que de algún modo fue un paliativo, ¿no? Claro, claro. Pero aún hoy lo que encontramos, y sobre eso que vos también dijiste recién, sobre Olear y el mismo natalicio, hay como una oralidad que continuó llevando una historia deformada y prácticamente sin lenguaje, porque tampoco esa oralidad tampoco se enriquecía, sino se volvió como un folclore cerrado. Sí. ¿Verdad? Entonces quedó como algo, algo muerto, ¿verdad? Sí. Y no fue enriquecido, ni incorporado, renovado, ni repensado. Sí, hasta hace poco. Yo creo que está mejorando eso. Hay bastantes iniciativas y autores que le están dando otra visión a la historia. Pero nosotros nos nutrimos de eso. Nos nutrimos de eso a través de una prensa oficialista. Prensa, cuando digo prensa escrita, prensa radial, prensa televisada, que nos intoxicaba con una visión del pasado muy particular. Fíjate que muy militarista también. Hasta hace poco el 80% de las calles de Asunción tenían nombre de militares. Claro. Pero a la vez poco, desde el punto de vista de la verdad histórica, poco seria, ¿no? Claro. Claro, no ascripta a documentos, no ascripta tampoco a nuevas lecturas, a relecturas, sí, siempre como... Y en ese sentido a mí, una cosa... Eso tiene lo que decías recién, eso tiene lo de Borges, porque Borges tenía un conocimiento, una erudición tan grande que recurría a clásicos y a literatura antigua, pero además tenía esa maldita costumbre divertidísima de crear sus propias ficciones literarias. Sí. Recurría a citas de libros que no existían, ¿verdad? Absolutamente. Y entonces era imposible. Y mencionaba que estaba, en qué tomo estaba, en qué biblioteca, en qué lugar. Y en qué circunstancia el autor escribió, claro. Bajo qué sufrimiento extraordinario. Sí. Y bueno, y de repente eso se encadenaba con una cita real, ¿verdad? Que bueno, había que tener el conocimiento, la ilustración extraordinaria de Borges para poder mezclar ese tipo de estilo literario que a algunos le parece muy denso, demasiado elegancia literaria ya. Quizá por eso no haya ganado el Premio Nobel de Literatura. Hubo otros motivos también, ¿verdad? Pero a la vez insertarlos en historias triviales, en historias de barrio, historias personales. Claro, de compadritos. Sí, exactamente. Y todo el tiempo basarse en eso para plantear cuestiones de filosofía muy profunda, porque Borges es un conocedor muy profundo de la filosofía, del concepto del infinito y del instante, de los absurdos de conocerlo y no saberlo, de tener toda la información pero no saber comprenderla, pero a la vez utilizarla para... En fin, Borges es eso, es un misterio permanente. Y un misterio que un autor de esta categoría, de este nivel, nunca haya ganado el premio Nobel, ¿no? Sí. Sí. Y además, otra cosa, ahora que vos mencionaste justamente esos conceptos que siempre están en Borges, la historia, el espejo, el infinito, el laberinto, por supuesto, ¿verdad? La filosofía. Se siente mucho en muchos médicos un sustrato filosófico muy fuerte. En el Paraguay yo he visto a lo largo de la historia algunos, ¿verdad?, los cuales le he leído, por ejemplo, el doctor González, ¿verdad?, que ha abrevado en otros textos que no necesariamente han sido textos científicos médicos y que ha producido, sí. ¿verdad?, investigaciones muy valiosas. El mismo doctor Wedner, que tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de tener una cámara y hacer un registro llamativo
no solamente de una operación, sino de lo que ocurría en el Paraguay. Entonces encontramos realmente sesgos como filosóficos también. Sin embargo, no es muy frecuente en el Paraguay que eso haya quedado desde la ciencia, ¿verdad? ¿O sí? Yo recuerdo cuando yo entré a mi primera clase de medicina, después del ingreso, Sí. fue en el Anfiteatro Nacional, que es una morgue. Y las clases se daban... ¿Que queda allá en Sajonia? ¿Es donde ahí? estaba la fiscalía y de Ya. la forense, Ya. en Sajonia, en la parte de atrás del Hospital de Clínica. Sí. Las clases se daban en un auditorio bastante lúgubre, porque las sillas donde los alumnos tomaban sus anotaciones estaban entre las mesas donde estaban los cadáveres que se iban a disecar después, ¿verdad? Cadáveres embalsamados, ¿verdad? Y en ese ambiente, con un olor muy particular y que cuesta acostumbrarse al comienzo, en donde después de un tiempo la gente se mueve como pez en el agua, cuando la costumbre humana, ¿verdad? Claro. El profesor nos dijo una frase que me quedó grabada, nunca lo olvidé. El médico, cuanto más culto es, mejor médico es. Yo decía, ¿qué tiene que ver la cultura con este ambiente? Lo que tenemos que aprender es a curarle a la gente de enfermedades. Lo que tenemos que saber son enfermedades. Y con el tiempo me di cuenta que eso es de una sabiduría inmensa, ¿verdad? Mis profesores, algo que ya se perdió hace mucho tiempo, eran muchos de ellos humanistas, en el sentido de tener enormes bibliotecas, conocer historia de la medicina, saber de música. Juan Mas Boedner, por ejemplo, era un musicólogo, autor de obras importantes, autor de libros. Muchos de ellos habían escrito sobre temas paramédicos, diría, vinculados de algún modo a la medicina, como la sociología, la antropología médica, la historia de los médicos en la guerra del Chaco, con la Triple Alianza, la historia de sus instituciones, o cuando no, ensayos filosóficos, ¿verdad? Que lo hacían en su tiempo libre fuera de la medicina, porque además eran grandes maestros, ¿verdad? Grandes maestros. Daba gusto escucharlos porque eran exultantes de sabiduría y de ilustración general, ¿verdad? Eso se ha perdido un poco por las premuras de este tiempo más exigente que nos apura a hacer las cosas más rápido y más tecnológico también. Pero es una lástima, porque aquella frase que te conté sigue teniendo vigencia. ¿Y hay un registro de todos estos médicos y de toda la producción extra científica médica, digamos? Sí, claro que hay. Hay varios libros sobre eso. Yo escribí un libro de historia de la medicina. Ese libro lo recuerdo. Lo escribí con mi padre. Fue una de las satisfacciones más grandes que tuve ya viejito, el escribir junto a un libro. Él se encargó de la parte de la colonia y yo me hice cargo de la parte más nueva de la creación de la universidad. Y bueno, ahí recogemos justamente la historia de grandes maestros, pero grandes maestros, ¿verdad? Cuando yo pienso en maestros, pienso, por ejemplo, en una persona que se adaptó a los nuevos tiempos, que supo dialogar con la juventud y que se convirtió en un faro ético y moral en momentos de finales de la dictadura, como Luis Alberto Reyes. Reyes, sí, el doctor Reyes. Pero es uno de tantos, ¿no? Lamentablemente creo que esa época ya no va a volver. Por todas estas cosas que te digo, de que los tiempos también han cambiado, ¿no? Claro. ¿Y la inteligencia artificial tiene algo que ver en este momento con el estudio, con el desarrollo, con el ejercicio mismo de la medicina? Cada vez más, con sus riesgos, sus sesgos y sus enormes ventajas, ¿verdad? Hoy en día, en medicina, uno lo ve todos los días, ¿verdad? Hace más diagnósticos que un cerebro humano. Le pones los síntomas, los datos del laboratorio, las imágenes, y le preguntas, ¿esto qué puede ser? Y te da más posibilidades que cualquier médico experiente, ¿verdad? O te informa una tomografía, te informa con más datos que el radiólogo a veces, ¿verdad? Es casi una LEF, entonces. Es casi una LEF, pero como la LEF también tiene sus partes intrincadas y poco conocidas, ¿verdad? Porque es un peligro también, porque cada vez está más inteligente y cada vez dependemos más de ella y no tenemos control sobre ella, ¿verdad? Porque también miente, como Borges. Claro. Claro, pues depende del alimento. Claro. Claro, si es un alimento tóxico, claro, puede también.
Yo le pregunté una vez a la inteligencia artificial por qué Alfredo Boxia Paz de Paraguay se le dice Mengo. A mí se me dice Mengo porque yo vengo de la frontera de Bellavista. Sí, por Bellavista, eso. Mambay, una ciudad fronteriza, ¿verdad? Sí. Y la radio que se escuchaba ahí en mi infancia era la radio brasilera y yo me hice fanático del Flamengo. Porque las radios paraguayas apenas llegaban, entonces yo no conocía mucho del fútbol azunceno. Claro, claro. Después me hice guaraní, pero... Entonces, Mengo es el grito de guerra de la hinchada del Flamengo. Entonces, cuando mis padres se mudaron a Asunción y yo vine al Colegio San José, tenía mis carpetas y todo lado calcomanía de Mengo. Mengo y mis compañeros me terminaron llamando Mengo. ¿Qué me respondió la inteligencia artificial? Mengo es una palabra en guaraní que significa de orejas afiladas. Y entonces probablemente el señor Alfredo tenga un defecto en las orejas y por eso le dicen Mengo. Inventó. Inventó. Incapaz de decir no sé. Y bueno, pone eso a nivel médico y vas a ver que hay grandes riesgos también, ¿no? Pero va a ser el futuro. Nadie la va a detener. Imposible, ¿verdad? No, imposible. Yo creo que hay que ver qué hace el ser humano para no dejarse controlar por la inteligencia artificial. Pero hoy es un placer preguntarle cosas y tener la respuesta, que uno igual las podría tener haciendo una búsqueda, pero minuciosa y cansadora en Google, pero tenerla en 2 segundos, analizada con detalle y que uno pueda repreguntar, te facilita la vida. Claro, claro. ¿Y qué es el infinito, Mengo? El infinito es lo mismo que un instante, decía Borges. Las diferencias son difíciles de explicar, pero es una cuestión que es recurrente en Borges. Borges se plantea la filosofía de lo infinito persistentemente en muchos libros y toda su elucubración filosófica es como una especie de martirio candente, claro, de saber el significado del infinito. Eso está en muchos cuentos de él, ¿verdad? Sí. En esos cuentos en donde hay senderos que se bifurcan Claro, permanentemente. el jardín de los senderos que se bifurcan. Exacto. Tron Ugvar, Orbis Tertius también, sí. El laberinto que no tiene centro. Es una cuestión que Borges, en vez de transformarla en una filosofía densa y pesada, la transformó en una obra literaria muy atractiva. Claro, una biblioteca que no termina. Exacto, la biblioteca los apasionaba. De hecho, Claro. Él trabajaba en una. Sí. Y curiosamente se volvió ciego ahí. Sí. Y quizá esa dificultad visual es el que le haya hecho escribir con tanto énfasis sobre la dificultad de entenderlo y de verlo todo, ¿verdad? De verlo Claro. todo, como el Aleph, pero no poder entenderlo, no poder traducirlo en palabras. Claro. ¿Y a vos te pasa eso de repente en algún análisis que tenés que hacer? Que lo podés ver todo y a veces no podés entenderlo. Sí, y me hago un poco el Borges también, sin que la gente se dé cuenta. Lo invento. ¿Ah, sí? A veces uno tiene que hacer como que entiende, ¿verdad? Pero a mí me causa mucha gracia, siempre me causó gracia, siempre traté de evitar el término, que la gente me trate de analista político, ¿verdad? Es un cargo surrealista. Peor aún politólogo, ¿verdad? Eso ya no querés. Definitivamente no. Soy un simple comentarista de cosas que observo, que no me tomo para nada en serio, pero que se ve obligado a veces a escribir sobre cosas serias, ¿verdad? Pero uno tiene permanentemente dudas sobre si lo que escribe es correcto, dudas sobre si a alguien le interesa, dudas que teníamos mucho más antes. Vos te acordarás que años atrás no había internet. Sí. Entonces uno escribía y no sabía quién te leía, qué pensaba, si gustaba o no gustaba, porque no tenían ningún retorno. Incluso los diarios tenían unos espacios de cartas al director. Así mismo. Y no escribía nadie. No. Sí. No. Entonces, la aparición de las redes sociales nos permite tener un contacto mucho más directo sobre los efectos de lo que escribimos, ¿verdad? Y bueno, y también las críticas. Pero bueno, eso es lo que queremos, saber si movemos o no la emoción del lector. Yo siempre creí que el primer objetivo de alguien que escribe una columna es lograr que te lean, para lo cual tenés que empezar por un buen título. Y segundo, por una frase que si el lector pasó de la primera frase,
lo tenés que agarrar ya del cogote y Claro, que siga claro. leyendo hasta el final. Y creo que eso implica tener un poco de ironía, de no tomarse las cosas tan en serio, de tratar de encontrarle una mirada lateral a lo que es lineal a veces y aburrido. Claro. Cosa que no es fácil en el país donde uno tiene que escribir sí o sí cada semana, en un país donde a veces en todas las semanas no pasó absolutamente nada que merezca ser registrado, ¿no? Pero en fin, hace también mi vida más variada, ¿verdad? Porque si bien estoy pensando en medicina todo el tiempo, llega el momento en que tengo que escribir las 52 malditas líneas y escribir sobre algún tema que a veces ni tuve tiempo de pensar en la semana. En ese sentido, a veces la inteligencia artificial te permite hacer algunas trampitas, Claro, ¿verdad? claro, claro. Y cuando vos encarás un análisis desde la ciencia, cuando vos te encontrás con unas muestras que hablan de algo complejo para el paciente, para la paciente, ¿cómo abordás esa palabra? No entiendo bien tu pregunta. A Cuando ver. ves alguna dificultad, algún problema en un análisis de sangre, ¿verdad? Vamos a decirlo comúnmente, ¿verdad? Ves alguna dificultad clara, ¿verdad? En ese paciente. ¿Cómo abordas esa palabra? ¿Cómo se pone la palabra? ¿Desde la verdad, desde la lateralidad, la Mira, literalidad? ese es el arte de la medicina. La medicina es ciencia y arte. Es arte también. Claro que es arte. Y uno aprende con la experiencia, aprende con la humildad, aprende con el humanismo. Es muy bueno que un médico alguna vez haya estado internado. No digo que sea bueno para el médico, pero es una Claro, experiencia invalorable como la que me contó el profesor Reyes cuando se fue a terapia, cuando vio desde la posición del paciente la frialdad, la indiferencia de los médicos y enfermeras con respecto a él cuando él necesitaba una mano amiga que le acaricie y le hable, más que conocimiento científico. Contar la verdad es difícil, muchas veces depende del entorno, depende de la familia, depende del nivel cultural del paciente, de sus creencias. No hay una regla general, ¿verdad? Pero lo que hay es la intención que debe tener el médico de primum non nocere, es una frase típica del arte médico. Primero no hacer más daño. Primero no hacer más daño. Y después ver de si se puede consolar, si se puede aliviar o se puede curar. Porque claro, el médico no siempre puede curar, pero si no puede curar tiene que aliviar. Y si no puede aliviar, por lo menos consolar. Y el consuelo es una parte humana, es una parte del conocimiento del alma, y una empatía con el paciente, ponerse en el lugar del que está sufriendo, ¿verdad? Y de su familia. Se adquiere con el tiempo y con la voluntad de hacerlo realmente, porque hay gente que sencillamente carece de esa habilidad. claro. Ahora que estás diciendo esto, estoy pensando justamente en los médicos que, por ejemplo, que estaban a veces en los campos de concentración o en sesiones de tortura. Qué difícil ¿cómo llegaron hasta ahí? ¿Cómo perdieron Claro. esa humanidad? ¿Cómo es ese tránsito? Yo escribí Médicos, Ética y Tortura y Recuerdo. investigamos eso. ¿Cómo es posible que un médico que estudió en la universidad para aprender a curar o a hacer el bien al paciente, termina siendo médico de una institución donde se tortura, por ejemplo, o donde se recurre al conocimiento médico para que el paciente sufra más, o para ocultar los rastros de la tortura, o ocultar la causa de su muerte, como tantas veces ocurrió en Paraguay, ¿verdad? Y ocurrió en el mundo, los médicos del Holocausto alemán, Claro, por ejemplo, ¿verdad? claro. Fue a partir justamente de ellos, de Arendt y Sí, otros investigadores y escritores que se pusieron a pensar cómo fue posible que el corazón humano se destruya tanto como para aplicar los conocimientos médicos a causas tan viles, ¿verdad? Y bueno, en general hay varias causas. Un mal conocimiento de la ética médica, un imperfecto conocimiento de lo que es la función del médico desde que la medicina es medicina. Un fanatismo religioso, político, ideológico. étnico, Claro.
en donde uno ve al de enfrente no como un paciente, sino como un enemigo, en donde hay que solidarizarse con el torturador o el ejecutor y no con él. A veces el médico considera que está haciendo un favor a la patria o al partido o al gobierno, actuando de ese modo. No se justifica a sí mismo, pero dice, es lo que me tocó hacer. Y se despersonaliza. Porque después uno ve historias, incluso acá en Paraguay, de torturadores que llevan una vida magnífica, son personas buenas, buenos vecinos, buenos padres, y llevan una doble vida, ¿verdad? Pero cuando llegan a la institución, son capaces de ahogar a un tipo hasta que cuente la verdad, ponerle electricidad, castigarle con látigo. Y lo más extraordinario que vimos en muchos casos aquí, médicos, sobre todo policiales de la época, presentes en el lugar de tortura, es decir, observando la tortura. Porque nuestra investigación surgió a partir de testimonios de gente que durante su paso por el Departamento de Investigaciones o por otro lugar similar, contaba que veía a alguna gente de bata blanca. Eran médicos, enfermeros, mayor parte médicos, casi todos ellos funcionarios policiales, que estaban presentes para que no se le vaya la mano al torturador, para hacer un certificado médico falso, para esconder las huellas de la tortura cuando se avecinaba una presencia judicial, una presentación del preso a un juez, y en ese tipo de cosas, ¿no? Y sí, algunos de ellos eran profesores de la Facultad de Medicina, otro era el secretario general de la Universidad Nacional de Asunción, del rectorado. Perdieron sus cargos. Hubo un gran escándalo social cuando aquel libro se publicó, pero era 1992. Todavía la sociedad era muy poco consciente de la gravedad de esos hechos, y la estructura legal que hubo después de fiscalía y demás todavía no los persiguió jurídicamente, ¿verdad? Pero sí hubo un gran rechazo social que creo que afectó seriamente a muchos de ellos. Y bueno, el libro creo que tiene 4 o 5 ediciones, hasta ahora se sigue editando, ¿no? Qué increíble que operen prácticamente contra los fines de su propia, ¿verdad? Absolutamente en contra. Sí, es llamativo. Pero en los campos de concentración nazis, eso se vio con todos ellos, tenían cuerpos médicos que en realidad lo que hacían eran perfeccionar el sistema de genocidio, perfeccionar el sistema de matar industrialmente, sea con gases o con lo que sea. Asesorar, en una palabra, el sistema destructivo del holocausto. Es llamativo que en el Paraguay todavía nos cueste bastante el poder de la reflexión colectiva, ¿verdad? Cómo cuesta todavía pensar sobre eso, ver, bueno, cómo podemos proyectar eso para una salud futura, colectiva, social, ¿verdad? Porque yo creo que las versiones precisas del pasado son las visiones más acertadas del futuro, y sobre todo una realidad presente más equilibrada. Claro, claro que sí. Yo creo que la lucha por la memoria es esencial por lo menos para eso tan básico que siempre se dice, no repetir los errores del pasado. ¿Verdad? La historia, sobre todo la latinoamericana, tiende a ser circular, ¿verdad? Uh-huh. Volvemos a... Como diría Borges, el tiempo circular de los estoicos. Exactamente. Sí, efectivamente. Sí. Y nunca hay que creer que estas conquistas democráticas importantes que logramos y que tenemos hace 35, 36 años, van a ser permanentes. Hay que estar atentos siempre, ¿verdad? Porque ahora mismo estamos viviendo una época en que la juventud, sobre todo, parece desconocer los síntomas de una deriva antidemocrática que está ocurriendo, que guardando las distancias nos hace parecer a las épocas de Stroessner que nosotros vivimos, ¿verdad? Hay un poder judicial copado, Consejo de la Magistratura copado, jurado de enjuiciamiento de magistrados que se degradó hasta el punto de tener a 2 presidentes que no eran abogados, uno de ellos casi analfabeto, una Corte Suprema de Justicia acobardada, con temor a la hegemonía que hay de un partido que está recortando el debate electoral parlamentario, que ataca a la ONG,
que usa lawfare, que es la utilización de las leyes y los jueces para atacar políticamente. No es casualidad que, a ver, Lugo, Mario Ferreiro, Prieto, Katia, hayan salido por vía judicial de sus cargos, ¿no? En fin, hay que estar atentos, porque lo único bueno que tenemos es que tenemos libertad de prensa hasta ahora irrestricta, que se está también atacando donde se puede, y una vocación paraguaya que es absolutamente novedosa. Esa vocación de rechazar una vuelta al autoritarismo. En nuestra historia eso es novedoso. Nunca tuvimos 3 décadas de libertades públicas irrestrictas como tenemos ahora. Nunca en todos los 200 y pico años de Claro, salvo aquella breve primavera democrática que se dio, que fue 2 meses. Sí. Entonces, todos los conflictos que tuvimos, y mira que los tuvimos al Lino Oviedo, tuvimos el Marzo Paraguayo, tuvimos intentos de reelección, tuvimos violencia política, el asesinato de un vicepresidente, pero finalmente, mal o bien, con esta democracia bastante endeble que tenemos, parece ser que el pueblo decidió solucionar todos sus conflictos por vía pacífica. Es decir, nadie añora demasiado. Hay, por supuesto, nostálgicos, pero nadie añora demasiado la vuelta de un militar de derecha como antes, ¿no? En Paraguay es un progreso. En un país donde tenemos que asirnos de tan pocas cosas que nos pintan un porvenir un porvenir mejor, es mejor resaltar estos hechos. Claro, claro, sin duda alguna, equilibre a algo más. Ahora, somos dueños de la palabra, tenemos la palabra como una herramienta, tenemos un conocimiento de la palabra como Borges, el lenguaje también lo aborda desde un lugar como inacible, pero también desde un espacio casi total. En el Paraguay podemos expresarnos correctamente, podemos manifestar lo que sentimos, podemos traducir en palabras, podemos tener diálogos enriquecedores. Qué gusto hacerle esta pregunta a alguien que entendía realmente del tema como Bartomeu Meliá, ¿verdad? Bueno, vos entender el tema. No, pero porque nos lleva necesariamente al bilingüismo paraguayo. Por ¿verdad? supuesto. Nos lleva a la situación de esa existencia de 2 lenguas, hasta incluso la creación de una tercera que es una mezcla, y la poca locuacidad del paraguayo. El paraguayo no es rioplatense, ¿no? No. Entonces, encima que tiene dificultades por un alfabeto relativamente, un esquema del número de palabras relativamente cortos para el lenguaje cotidiano, tenemos el problema que hablamos recién de la falta de lectura. Es difícil hacer estadísticas sobre eso, pero las que se han hecho nos muestran que somos uno de los países que menos lee. Si no lees mucho, no escribís bien, ¿verdad? Y encima, la mayoría de las veces, si no lees, no escribís. Claro. Ahí volvemos a la grafia característica incluso de nuestros intelectuales, ¿verdad? Así que, obviamente, el laconismo paraguayo es en parte, aunque nos duela un poco decirlo, es en parte la traducción del pensamiento paraguayo. En gran parte. No quiero parecer acá un antiparaguayo denostando a nuestra cultura, ¿verdad? Al contrario. Pero creo que explica muchas de las diferencias que tenemos con otros países con mayor tradición literaria, con mayor tradición de lectura, mayor cantidad de publicaciones, ¿verdad? Hoy en día tenemos editoriales que publican casi semanalmente, pero nos hemos pasado décadas, muchas décadas, desde el final de la Guerra del Chaco hasta bien entrado la década de los 80 o 90, con rarísimos libros editados en Paraguay. Muy pocos. Casi todos ellos de historia. Y historias de héroes, además, en general militares, tampoco sí. De mujeres, de niños, de lo cotidiano. Claro. Y eso restringió nuestro vocabulario. O la restricción de nuestro vocabulario restringió la escritura. No sé en qué sentido va más la influencia, ¿verdad? Claro. Pero sí, hay un acortamiento del lenguaje paraguayo, yo creo. Claro. Porque realmente Octavio Paz dice, ¿verdad?, que el campesino tiene una cultura porque tiene historia, tiene una memoria y tiene un lenguaje.
¿verdad? Sin embargo, quizá en el Paraguay, por esa historia de esa turbulencia ancestral que hemos tenido, probablemente no hemos sido capaces de traducir en nuestras propias lenguas, ¿verdad? Nuestra propia sintaxis, que naturalmente es guaraní hispánica, nuestros propios sentimientos. Sí. Y probablemente eso se traduce también en todo lo que tiene que ver con opiniones en los diarios, los diálogos mismos que se suscitan, por ejemplo, en las cámaras. Sí, y peor te diría, sí, en las cámaras el nivel de debate, de diálogo, Claro, las palabras usadas para describir justamente. situaciones son de una cortedad, una limitación llamativa a veces, ¿verdad? No es solamente en las cámaras, estamos hablando de todos los ámbitos, incluso del ámbito empresarial, te diré, ¿verdad? Claro. Cuando uno ve, cuando cuentan los empresarios que van, el nivel cultural de los empresarios bolivianos, por ejemplo, uno dice, socorro, hasta están en un nivel muy superior a lo nuestro, que es bastante tosco a veces, ¿verdad? Sí. Pero en fin, y uno lo ve ahora mucho mejor, no tanto en la política, sino en las redes sociales, ¿verdad? Es verdad. En donde el lenguaje es más maltratado todavía, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Y es como otra grafía. Sí. Porque viste que se abrevian las palabras, uno tiene que entender lo que aparece. Aparecen términos que no pertenecen casi a ningún idioma, que es un constructo, que casi una jerga, ¿verdad? Y yo siento que a través de ahí hay un sistema de comunicación que no sé a dónde va a ir a parar. Sí, uno de los residentes se reía de mí porque en los mensajes de WhatsApp yo termino toda mi frase con un punto y comienza con mayúsculas. Como si fuera eso una cosa que es una pérdida de tiempo. No, totalmente insólito, desconocido, porque realmente eso que vos señalabas también, nuestro sistema educativo se ha degradado. Anteriormente teníamos maestras que eran todavía las maestras formadas en los institutos de formación, Sí. ¿verdad? Sin embargo, eso también se ha degradado, entonces los diálogos se han empobrecido en muchos lugares. Sí, sin duda. Yo hice la primaria en Bellavista, en Ya. un colegio de padres redentoristas Ajá. y regenteado con una escuela regenteada por las hermanas franciscanas. Uh-huh. Los redentoristas eran en aquella época curas yanquis, que eran misioneros, y no sé por qué eligieron Bellavista para Asentarse. instalarse. Estaban del lado brasilero y del lado paraguayo. Y las hermanas se fueron contratadas, porque eran las hermanas franciscanas educadoras de acá de Asunción. Fueron contratadas para manejar la escuela por los redentoristas. Yo terminé el 6º grado y uno de los motivos por los cuales vinimos a Asunción es porque allá no había colegio. Ah, claro. Entonces mi madre, que era profesora de francés en Bellavista, imagínate a quién le iba a enseñar allá francés, le intimó a mi padre: vos me dijiste que íbamos a venir acá por 2 años y estamos ya 20, así que nos vamos a Asunción. Y yo vine y me fui, como te había contado, al Colegio San José. Yo no noté ninguna diferencia. Yo creo que a mí me habían enseñado mejor que a los alumnos acá de Asunción. Porque el nivel era bueno, era muy bueno. Las monjas tenían una pequeña biblioteca, nos obligaban a leer, nos tomaban la lección sobre si leímos o no leímos. Y eso fue en la década del 50, el 60. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después con la degradación de la educación, verdad? Entiendo que hubo una reforma educativa que priorizó de repente aumentar el número de alumnos que vayan a las escuelas, con lo cual faltaron maestras, se formaron rápidamente, ya no tuvieron el mismo nivel. Y bueno, así también se degradaron el nivel político de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de las juntas municipales. Yo me acuerdo, aquella junta municipal de la época de Carlos Filisola en el 91, la primera junta municipal con un presidente electo por voto popular, era de un nivel profesional, político altísimo, si lo comparamos sobre todo con lo que fue viniendo después. No sé qué pasó, pero hoy vivimos un mundo en donde la educación está degradada. Y si la educación está degradada, la lectura también, y por ende el lenguaje. Claro, y la comprensión. La comprensión, porque se lee y no se comprende, Sí. ¿verdad? Uno lee y reconoce las palabras, pero no se sabe el sentido. Sí, por lo cual a mí me corrigieron en última hora, me dijeron dejar de hacerlo, porque no te entienden. Que yo usaba mucha ironía en mis columnas.
y no había caso, la gente no entendía. Es decir, la mayoría de los lectores, por supuesto que había otros que entendían. Claro. O sea, después una vez me acuerdo que Estela Ruiz Díaz me dijo, deja de escribir así, la gente no te entiende, te entiende literalmente. Claro, la ironía es un género que requiere una cierta amplitud de mente, una cierta cultura para entender el doble sentido o la frase lateral que surge de una afirmación. Y bueno, eso requiere cierta lectura. Pero así es. El conocimiento es limitado. ¿En qué sentido? A ver, porque ¿Hay un límite para el conocimiento? Así como en el Aleph uno puede realmente conocer todo. No, imposible. Es imposible. Conste que hasta allá por mediados del siglo pasado todavía se usaba, creo que la palabra es polímata. Uh-huh. ¿Es esa? Creo que sí. Que es el erudito que sabe mucho de muchas ciencias. Así ¿verdad? mismo. Que sabe de historia, que sabe de astrología, que sabe de lengua. Pero en aquella época, digamos que el conocimiento universal probablemente estaba más acotado. Pero ¿te acuerdas que había luego enciclopedias universales? Claro. Era imposible. Yo me leí, lo sé todo, ¿te acuerdas? Efectivamente, yo tengo, lo sé todo. Y ese era el conocimiento universal. Sí, el pequeño Larousse ilustrado. Sí. Hoy en día eso se expandió, ¿verdad? Se expandió como se expande el universo. Y es imposible ya disfrutar de esa sensación de saber mucho de muchas cosas. Hoy uno sabe un poquitito de cada cosa y a veces un poco más de lo que se especializó. ¿Y el conocimiento asusta a mucha gente? Conocer asusta, puede asustar, pueden pensar que es un riesgo para la felicidad, para la calma, para la tranquilidad. Y quizá lo sea, ¿no? Quizá lo sea. Cuando uno se plantea la cantidad de dudas que tiene el ser humano con respecto a la existencia, con respecto a lo infinito, que es lo que le preocupaba a Borges, al sentido de la vida, y se toma demasiado a pecho esas cuestiones, quizá produzca una angustia que supera lo que el humano puede tolerar, ¿verdad? Quizás sí. Quizá convenga no saber tanto. Entonces a veces es mejor no ver. Yo creo que hay mucha gente feliz haciendo como que no ve. Bueno, vos también, yo recuerdo haberlo visto en unas ocasiones a Borges y la forma en que él hablaba daba tanta calma. Era un hombre absolutamente calmado. Se lo notaba calmado cuando hablaba, cuando daba conferencias. Sí. ¿Verdad? A mí siempre me sorprendía. ¿Y a vos se te ve feliz? A mí se me ve feliz. Sí, a vos se te ve feliz. Yo siempre, una vez, Floppy, mi hija, era muy chiquitita, tenía 2 años por ahí. Cada vez que la mamá le reprendía por algo, por alguna travesura que había hecho, ella le interrumpía y le decía, mamá, vos sos feliz. Era una manera de hacer una respuestas y cambiar de tema. Claro. Y yo creo que sí, yo me autodefino como una persona feliz con preocupaciones o con intermitencia. Claro, ¿por qué no? Porque uno tiene sus angustias propias, pero trata de superarlas. Yo creo que una de las reglas básicas para encontrar la felicidad, o intentarlo por lo menos, es no tomarse a sí mismo demasiado en serio. Claro. Y en la realidad tampoco, entonces. Tampoco. Bueno, entonces, vamos a volver a la Aleph. Vos te fuiste al sótano y te encontrás con ese objeto y, bueno, ahora nos vas a contar qué ves para el futuro y, sobre todo, ¿existe la inmortalidad en el futuro? Está ahí, vos lo ves. Ese es el mensaje que nos gustaría que nos dejes. El menudo mensaje. ¿No tenés algo más profundo? Yo no creo en la inmortalidad. Yo como te digo, vengo del colegio de religiosos, me fui a San José, colegio de religiosos también, pero con el tiempo he ido perdiendo creo una visión un poco más amplia y perdí la fidelidad al catolicismo que tenía. Y me considero un agnóstico, ¿verdad? Como decía mi cuñado Ernesto García, citaba siempre una frase
que no recuerdo de quién es, que un agnóstico es un ateo vergonzante. Pero más bien creo que lo que tengamos que hacer hay que hacerlo acá, ¿verdad? Creo sí en la eticidad de la vida, en el sentido de un propósito sano, un propósito de construir algo mejor, colaborar con lo que uno pueda para que haya un mundo mejor, una civilización más decente. Pero dudo que exista un más allá, trascendente, que todo el mundo desearía que exista para que nuestra muerte no sea el final, sino que sea el cambio para algo mejor o más existente, más infinito, ¿verdad? Los agnósticos nos encontramos a veces con esa soledad de no encontrarle el sentido a la muerte, ¿verdad? Pero en fin, eso también nos hace disfrutar mejor, disfrutar con más intensidad de los momentos de la vida, ¿verdad? ¿Y qué ves? ¿Existe la posibilidad de que la ciencia nos haga inmortales alguna vez? No. Ya. No. Bueno, no la respuesta... Creo. Salvo que la inteligencia artificial dentro de unos años nos diga lo contrario. Ustedes no, pero nosotros sí. Bueno, mira, tantas cosas quedaron por hablar que yo creo que nos vamos a encontrar otra vez, ¿te parece? Ojalá. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y sobre todo con estos libros que son interminables, como Borges. Así es. ¿Verdad? Muchas gracias por este honor, por este placer y realmente... El honor y además un gusto estar acá. ¿Verdad? Me encanta el ambiente de ¿verdad? Borges. Sí. Borges ya no veía, pero igual se hallaba en la biblioteca. Pero por supuesto que sí, porque le gustamos ese placer. Bueno, muchas gracias. Gracias, fue un Juana. honor y sobre todo que nos haya dado este tiempo. Y con ustedes, como ustedes saben, siempre es una felicidad estar en una biblioteca porque no solamente leemos los libros, sino que fundamentalmente ellos nos hablan y como ustedes pueden percibir, con muchísimas voces. Muchas gracias.